Ya, ahí está. Muy bien. Ahí está, ¿ya? ¿Me dicen si se ve? Sí se ve, creo, ¿no? Bien, ahí tenemos. Entonces, esas serían las causas, ¿ya? Y ahí pueden ver, ¿no? Un dato, el Tratado de Utrecht, ¿ya? Ustedes lo googlean, el Tratado de Utrecht va a poner fin a la guerra por la sucesión española. Recuerden que no fue un único tratado, fueron varios tratados de Utrecht. Entonces, Inglaterra, como decíamos, con ese tratado va a iniciar el tema de comercio con las reformas borbónicas, ¿no? Bien, primero, ¿ya? Entonces tenemos las reformas de comercio, ¿no? Está el concepto, objetivos, ¿no? Crear un sistema económico financiero más eficiente y defender, bueno, el imperio contra otras potencias, ¿no? Emergentes. Vamos, vamos a comenzar en orden, a ver, ¿dónde está? Comerciales, ¿no? Ya, y luego pasamos en la política, ¿ya? Primero, en las reformas comerciales, como decíamos, viene con el Tratado de Utrecht. ¿Por qué? Porque con el Tratado de Utrecht, ¿no? Que se da en 1717, Inglaterra obtiene de España el permiso de enviar un buque cargado con mercancías libre del pago de impuestos a América. ¿Ya? Se conoce a esta concesión como el derecho del navío de libre permiso, o sea, de permiso, que en realidad más que permiso, no era un permiso de permitir, ¿no? Bueno, ya, pero en realidad es un derecho que gana Inglaterra por la derrota de España en la guerra por la sucesión española. Si bien el rey se beneficia con un mercado de negros, ¿no? El rey tenía la exclusiva de tener el comercio negrero, sin embargo, tiene que conceder a los ingleses el derecho de enviar un buque, Inglaterra enviaba varios, obviamente, un buque cargado con mucha mercadería importada de fuera, ¿no? Pero libre del pago de impuestos. ¿Ya? Entonces, si la reforma borbónica en el ámbito comercial buscaba acabar con el contrabando, ¿ya? Aunque este recuerden que no fue eliminado, permitió después de todo que Inglaterra no hiciera contrabando, sino que este se hiciera legal, ¿no? Porque en realidad Inglaterra llevaba sus buques, también Francia, de manera ilegal, pero ahora se le da el permiso libre de pago de impuestos, ¿no? Prácticamente como algo ilícito, ¿no? Bueno, como esto no se podía controlar porque era evidente, ¿no? Que en España la flota no, o sea, no era posible de poder controlar el flujo de mercancías a América. Entonces, bueno, se tuvo que cambiar a otro sistema, que bueno, no está acá, pero yo lo menciono. Se llama el sistema del navío de registro. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa registro? Viene de registrar todas las mercancías que traen los ingleses y otros buques en los puertos españoles. La idea era que, bueno, no se podía controlar, ¿no? Las flotas mercantes de estos buques que eran más poderosos que España. Bueno, así que el rey decidió tolerarlos, pero con el pago de impuestos. Entonces, la condición era que registrasen estas mercaderías en los puertos de España para luego pagar los impuestos y aranceles comerciales, ¿no? Al comercio. ¿Ya? Entonces, ese fue el segundo sistema, ¿no? El del navío de eh, registro. El tercero, ¿no? Ante el quiebre del monopolio comercial, recuerden que el monopolio finalmente quiebra, ¿ya? No hay forma de poder parar el contrabando, ¿no? O el comercio ilegal, ¿ya? Así que finalmente se cambia la nueva ruta, ¿no? Una nueva ruta comercial que venía de Sevilla, ¿no? De España, pasando por Río de la Plata, que va a ser luego el nuevo virreinato, pasando por el Cabo de Hornos y luego llegando al Paraíso Chile y al último llegaba hacia América. ¿Ya? Entonces, ese fue el sistema de registro Nueva Ruta. Eh, bueno, ahí esto perjudica el comercio de Lima, ¿no?
¿Por qué lo perjudica? Porque ahora la manufactura importada venía a un coste más elevado, ¿no? Debido al costo del transporte, ¿no? Al sistema de flete, ¿ya? Entonces ahí se ve ese proceso, ¿no? Los comerciantes peruanos limeños se perjudican por este nuevo sistema, ya que el producto importado venía a un precio más elevado, ¿no? Por la distancia en el transporte. Por supuesto que los peninsulares decían que era una competencia, ¿no? Pues eso era falso, ¿no? A todas luces era un comercio que perjudicaba a los peruanos. ¿Y por qué lo decidió el rey así? Porque el rey había detectado, ¿no? Recuerden que el rey sabía todo lo que pasaba en América, que en el siglo anterior, debido al contrabando, se habían creado economías muy ricas, ¿no? Muy informales. Así que había mucho dinero y bueno, decidió que estas gentes ricas gastaran su dinero, ¿no? Porque sabía el rey que podían pagar el precio a pesar que éste elevara su monto. Ese fue el sistema de registro del sistema de nueva ruta por el Cabo de Hornos. Luego se pasaría a un sistema de registros sueltos y finalmente en 1778 se va a establecer el libre comercio. ¿Qué fue el libre comercio? Un decreto de comercio libre a nivel de puertos. Los americanos tienen que aperturar 24 puertos, ¿no? 23, 24, y los españoles de 11 a 13. Entonces, así que era un falso libre comercio, ¿no? O un comercio en realidad también manipulado por la monarquía española, ¿no? Solo de libre tenían membrete, ¿no? Bien, entonces eso respecto a las reformas comerciales, ¿no? Veamos ahora las reformas políticas. ¿Ya? A ver, leamos el texto. Bien, bueno, en cuanto a las reformas políticas, ¿no? Como se había mencionado, ya se busca ahora quitarles más participación en el manejo de la administración a los criollos limeños. ¿Ya? Recuerden que es un sistema colonial, ¿no? Y en el colonialismo las potencias globales siempre imponen a sus funcionarios, ¿no? Porque lo que se busca es trabajar no en beneficio del país, en este caso el virreinato del Perú, sino en beneficio de los intereses de la monarquía española, ¿no? En ese tiempo. ¿Ya? Así que poco a poco
los cargos van siendo retirados, se prohíbe la venta de cargos públicos, ¿no? Porque antes era sencillo, ¿no? Los criollos compraban el cargo al rey de manera perpetua, ¿ya? Así que ahora el rey más bien prohíbe la venta de estos cargos para debilitar el poder, bueno, de la administración criolla en el Perú y también, bueno, en América, ¿no? De manera general. ¿Ya? Lo segundo va a ser el establecimiento de las intendencias, ¿no? En el caso del Perú, ya esto va a ocurrir debido al fracaso del sistema de corregimientos, ¿no? Porque fracasan, bueno, porque los corregimientos demostraron ser en esos 3 siglos de existencia una de las instituciones más corruptas, ¿no? De la historia del virreinato o de la administración colonial en el Perú. ¿Ya? Los corregidores lucraban con el cargo, oprimían al cacique, ¿no? Oprimían a los indios, a los indígenas, ¿no? Abusaban de la población, le robaban al rey sobre todo, ¿no? Había una negociación terrible de los corregimientos, bueno, que el rey decidió finalmente sustituirlos y reemplazarlos por los intendentes, ¿ya? Por eso que si ustedes ven el mapa, ¿no? El mapita, estos son el mapa de las intendencias, ¿no? Acá, ver, ahí están las intendencias, ¿no? Fueron más de 50 corregimientos refundidos en 8 intendencias, ¿ya? Trujillo, Tarma, Lima, ¿no? Huancavelica, Huamanga, Arequipa, uno, Cusco y la última que fue Chiloé, ¿no? Aunque acá no aparece. ¿Ya? Entonces, esa es la causa de la creación de las intendencias, ¿no? Sacar a los corregidores por que robaban para sí y más bien hacer intendentes que más bien con altos sueldos, o sea, expropiatoria, lograsen administrar, pero para que toda la plata, el tributo vaya a la monarquía de manera directa, sin pasar por ninguna intermediación. Entonces, ella explicaría el régimen de las intendencias, ¿no? Bueno, esa es también otra reforma. Y la última reforma política va a ser la creación de la audiencia del Cusco. ¿Ya? ¿Por qué se crea la audiencia del Cusco? ¿No? Recuerden que esto es resultado también de un pedido del insurgente Tupac Amaru II, ¿no? Él pedía también la creación de una audiencia en el Cusco. ¿Por qué una audiencia en el Cusco? Primero, ya recuerden que la audiencia es un tribunal de justicia, pero también cumple una función política, ¿no? En caso que el virrey esté ausente o muerto, la audiencia podía asumir el gobierno. ¿Ya? Esto se va a ver, ¿no? En el caso del Perú en algunas ocasiones, pero también en el ámbito de la justicia, ¿no? Recuerden que los indígenas reclamaban siempre que tenían que venir hasta Lima para hacer una demanda o una denuncia contra un mal funcionario colonial. El viaje era costoso y peligroso a la vez, ¿no? Uno por el trayecto, ¿no? Siempre sujeto a cargo de malhechores, ¿no? En los caminos, y dos, por el costo del viaje, ¿no? Bueno, hoy día viajar por el Perú cuesta, ¿no? Imagínense, pues, en el época colonial, el viaje era realmente toda una hazaña y una inversión, ¿no? Que podía afectar un poco el patrimonio, ¿no? De las familias de ese tiempo. Así que muy pocos viajaban realmente, ¿ya? Entonces se crea la audiencia del Cusco por esa función, ¿no? De que haya más justicia al interior de las provincias, de los cacicazgos, ¿no? En fin, de las regiones de los partidos, sobre todo en el caso del sur, ¿no? Recuerden que el Cusco está en la zona de la Sierra Sur. Como parte de la reforma política tenemos la reorganización del territorio, que es parte de la geopolítica en este caso, que va a ser con la creación, ¿ya? De los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata. ¿Cuál es la consecuencia? La reducción del virreinato del Perú,
¿ya? Su territorio se disminuye, ¿no? De manera progresiva y va a quedar circunscrito, bueno, el territorio que vemos en el lado de la izquierda, ¿ya? Entonces allí, el territorio enorme que tuvo el virreinato se ve, bueno, desmembrado por la creación de estos nuevos, ¿no? Que se establecen. Además, también se le da mayor autonomía a la gobernación de Chile, ¿no? Recuerden que Chile es una gobernación, ¿ya? Y, ¿no? También para mantener el control de esa población, ¿no? Que estaba más hacia el sur. Entonces, la reforma, ¿no? Se da autonomía a la Capitanía de Chile y se crea la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Bien, entonces ahí están las intendencias y pasemos a las reformas económicas, ¿no? Ya hablamos del comercio y ahora hablaremos de la producción, ¿no? Entonces leamos ahí un poquito. Bien, reformas en la producción. ¿Qué significa esto? Que el REIN, ¿ya? Va a crear empresas, ¿no? Propias del Estado, ¿ya? Estas empresas se van a dedicar en el ámbito de la minería, uno, con la creación de nuevas minas y dos, con la creación de los estancos, ¿ya? Entonces, ahí vemos en la producción la explotación de las minas de Cerro de Pasco. ¿Qué se explota allí? Plata, ¿no? ¿Por qué se busca Cerro de Pasco? Porque las minas de Potosí se encontraban en un proceso de agotamiento. Se estaba acabando la plata, ¿no? En todo el sector, así que Pasco se convierte en una alternativa. Lo mismo Hualgayoc y Guaro. También se establece el diezmo real, ¿no? ¿Qué es el diezmo? Esto fue para mejorar la explotación en la minería. El impuesto tradicional es el quinto, ¿no? Que es el 20% de toda extracción minera, pero para el siglo XVIII las minas estaban en crisis. Los empresarios mineros estaban quebrados, muchos de ellos. ¿Por qué quiebran? Bueno, porque son gastadores, ¿ya? Recuerden que ellos eran consumistas al mar no poder y se descapitalizaban, ¿no? Así que el rey decidió crear uno, el Banco de Rescates, un banco para los mineros, dos, el Tribunal de Minería, ¿no? Bueno, bajar el quinto a un diezmo, ¿ya? Entonces no se pagaba la quinta parte, sino solamente la décima parte, ¿ya? Esto con relación a la producción minera. Respecto a otros rubros, se van a crear los estancos. Entonces, ¿qué son los estancos? Son empresas del rey, empresas del Estado, ¿ya? Que son empresas que están destinadas a controlar la producción, ¿no? En distintas áreas o sectores. Estamos hablando de la producción, por ejemplo, ¿no? Del cigarro, ¿no? Los estancos, hablamos del cigarro, el estanco del tabaco, el estanco del papel sellado, el estanco de la pólvora, el estanco de la brea, ¿no? En fin, el estanco de la coca, el estanco, bueno, varios, ¿no? Varios estancos, ¿no? Incluso el estanco de los naipes, ¿no? Porque la gente también jugaba mucho y era, bueno, muy vicioso, ¿no?
Bien, entonces eso respecto a la reforma en la producción. Veamos las reformas fiscales, ¿no? Estamos hablando de la política tributaria, ¿ya? Así que se va a incrementar, uno, la recaudación fiscal, creando nuevos impuestos. Por ejemplo, se crea la cábala para indios, ¿no? Los indios antiguamente no pagaban bajo el argumento de que son menores de edad, pero ahora sí se les decía hacerlo. Digámoslo peculiar, ¿no? Desde hecho. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces continuemos.
Preguntas, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Sí, preguntas. Profesor, tengo una pregunta respecto a la Revolución Francesa. Díganme. Adelante. Eh, Quisiera saber si es porque vi en el boletín que dijo que la Revolución Francesa fue dirigida por los burgueses y Ujú. quisiera saber por qué ellos dirigen esa revolución si es que los que fueron perjudicados fueron el Estado llano, el pueblo, ¿no? ¿Y por qué los burgueses también dirigieron eso? Y yo pensé que era el Estado llano, ¿no? Que el Estado pueblo, el pueblo. Ah, ya. Sí, es una buena pregunta sociológica. Eh, Primero, ¿no? Recuerden que en Francia, con el desarrollo de la industria que experimenta también en el siglo XVIII, surgen nuevas categorías y capas sociales. Y en principio, lo que llamamos como burguesía en esa época no es una estructura monolítica, así como por ejemplo cuando decimos criollos, ¿no? O sea, hay una burguesía, la alta burguesía, por ejemplo, apoya a Napoleón Bonaparte para que dé su golpe de Estado. En cambio, la pequeña burguesía, que son los comerciantes menores, ¿no? Los artesanos, los ambulantes, los microempresarios de esa época, están apoyados por el bajo pueblo, ¿no? Están apoyados por los jacobinos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos que son sectores que encuentran en sus líderes la participación para conseguir una suma de intereses, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la industria artesanal. ¿No? Recuerden que en el proceso de la formación del capital, una de las reglas básicas es la concentración del capital, donde hay muchas vías para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, los sans-culottes, muchos eran ambulantes, entonces cuando eran formalizados, ¿no? Se legalizaban, no podían pagar los impuestos y quedaban en la calle, ¿no? Muchos quedaban en la ruina, ¿no? La alta burguesía francesa sí podía resistir digamos, ese problema, ese impasse, y podía enfrentar mejor las coyunturas de precios, por ejemplo, ¿no? De ese tiempo. Tenía el capital para poder hacerlo, ¿no? Pero obviamente los Napoleón, los grandinos no miraban con agrado esa política porque su esquema de futuro era que más bien el capitalismo como tal tenía que desarrollarse a partir de la gran industria y no de la pequeña, ¿no? Entonces, eso explica su apoyo a las políticas de Napoleón Bonaparte, que busca expandir la exportación de manufactura francesa a través de las guerras, ¿no? Creando nuevos mercados bajo el pretexto de expandir la ilustración. Entonces, la alta burguesía francesa, en realidad no estaba tampoco tan decidida a cambiar el antiguo régimen, ¿no? Recuerden que la alta nobleza, la alta burguesía francesa, se emparentaba con la nobleza francesa, ¿no? Hacían matrimonios muy, muy bien establecidos, casando las hijas, ¿no? Con los duques, con los nobles. De esa forma se producía un aburguesamiento de la aristocracia y una burguesía que también se ennoblecía, ¿no? En alguna otra forma. En cambio, el sector que estaba más vulnerable hacia el proceso de proletarización, recuerden que es el siglo XVIII, ahí nace el proletariado, es el que básicamente dirige o enfrenta o muestra los síntomas de descontento en el antiguo régimen. No es la alta burguesía la que toma la Bastilla, es el pueblo, ¿no? La pequeña burguesía, ¿no? Los sansculottes, los desarrapados, los pescadores, los ambulantes, bueno, etcétera, ¿no? Desde tiempo. ¿Ya? Entonces, el Estado llano, si bien es cierto, representa a la burguesía, esta no es uniforme, ¿no? Hay distintas categorías y distintos segmentos. Lo mismo pasa en la nobleza, por ejemplo, ¿no? La Revolución Francesa no solamente fue de la burguesía, también fue de un sector de la nobleza. Recuerden al famoso conde Mirabeau, ¿no? Él era noble, ¿no? Un noble que apoyó a los burgueses, al Estado llano, cuando crea la Asamblea Nacional, ¿no? Recuerden que la Asamblea Nacional enfrenta al rey
¿ya? Porque se proclama como representante de la nación. ¿Quién defendió en la asamblea? ¿No? El famoso orador Conde, ¿no? Conde, claro, pero pobre, arruinado, Gabriel René Honorato Mirabeau, ¿no? Como muchos nobles arruinados, condes arruinados, que pululaban en Francia en el siglo XVIII, ¿no? Y que ven en la Revolución Francesa un medio de ascenso social, ¿ya? Por ejemplo, Mirabeau fue ascendido, ¿no? O sea, fue el tribuno del pueblo en la asamblea, pero también a su vez trabajaba para el rey. ¿Qué quería Mirabeau? Bueno, dinero, ¿no? Era muy vicioso, era mujeriego y bueno, requería mucho gasto personal que no tenía con sus exiguas rentas que poseía en su condado, ¿no? Debido a la crisis económica, del trigo, bueno, todo lo que se ha visto ya en el proceso, ¿no? Entonces, igual pasa con el clero, ¿no? Hay un alto clero que compone uno de los estamentos, pero también hay un clero pobre, un clero pequeño, que más bien se pasa al lado del Estado llano, ¿no? En la Asamblea Nacional. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la Revolución Francesa como una insurrección o un movimiento dirigido por un sector en particular, este es muy variopinto, ¿no? Hay un sector mediano, pobre, que es el que impulsa este proceso porque tiene un temor, ¿no? Caer en la proletarización. Bien, veamos ahora. Sí, Profesor, adelante. y sobre el Código Civil de Napoleón, ¿se trataba de su recopilatorio de sus leyes o era sobre la libre determinación de los pueblos? Ya, bueno, el código napoleónico en realidad lo que busca, aparte de establecer la libertad, ¿no? Y las promesas de la ilustración que van a ser codificadas en el código, ¿no? Derecho a la propiedad, por ejemplo, es uno de ellos, a la libertad de otros más, tiene básicamente el objetivo de salvaguardar la propiedad privada. Recuerden que cuando hemos hablado de ilustración hemos dicho libertad, fraternidad, igualdad, pero nos falta enunciar un concepto que pide la burguesía. ¿Y cuál es? El concepto de propiedad. ¿Ya? Ese es el concepto que se acuña de manera ya oficial en el Código Napoleónico, código que por cierto van a tomarlos los códigos a nivel mundial, incluidos nuestros códigos, ¿no? Nuestro código civil, ¿no? Así que el Código de Napoleón tiene en esencia muchos de los fundamentos que hoy día componen los códigos civiles a nivel mundial y entre ellos el derecho de propiedad, aparte de los otros derechos que tienen que ver con la libertad humana. Sí, Bien, profesor. Muchas gracias. bueno, entonces continuando, ya decíamos que en estas reformas, ¿no? Justamente ya en la producción, ¿no? La minería estaba en crisis por los mineros que eran demasiado gastadores, ¿no? Así que se les crea un banco de rescates a los mineros, ¿ya? Se les crea un tribunal de minería, ¿no? Nunca había ocurrido esto. Había un tribunal de comercio, ¿no? Que era el tribunal del consulado, pero ahora se crea un tribunal para la minería, ¿no? Tribunal para mineros específicamente, aparte su propio banco, ¿no? El banco de rescates de los... Y lo otro decíamos que se crean los estancos. ¿Qué son estancos? Empresas del Estado. Son políticas estatistas donde se decide que sea el estanco real, ¿no? Del rey la única institución que pueda producir, transar y comercializar un producto determinado. ¿Qué productos? La coca, ¿no? Los estancos fueron de la coca, aguardiente, de la sogue, el estanco del tabaco, el estanco de la pólvora, el estanco del cigarro, el estanco de la brea. Hubieron muchos estancos en el Perú. Y esto básicamente porque la empresa privada o los sectores privados que elaboraban esos productos entraron en crisis, ¿no? Así que el Estado decidió asumir la inversión, ¿no? Entonces es una política clásica de la economía, ¿no? Si la empresa privada no puede continuar, ¿quién interviene? El Estado.
a través de un déficit fiscal, ¿no? Con impuestos, salarios, obras públicas para reactivar la demanda. ¿Ya? Entonces, ese es el papel que cumple la producción, ¿no? O la reforma de la producción que se hace en el Virreinato del Perú en el siglo XVIII. Bien, en cuanto a las fiscales, ya tenemos el incremento de la recaudación fiscal. ¿Cómo se incrementa? Creando nuevos impuestos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Se crea la alcabala para indios. Ya los indios antes no la pagaban por ser menores de edad, pero ahora se crea una alcabala para ellos. Dos, se incrementa el precio de la alcabala. ¿Ya? Recuerden que la alcabala estaba en el 2% y se eleva al 6%. Es 3 veces o 300% su valor real. Entonces, eso que provoca un incremento en el precio de los productos. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el incremento de la alcabala. Esto lo hace el visitador José Antonio de Areche. Perdón, creo que se me fue. Ahí está. Segundo, ya se implementan las aduanas internas y marítimas, ¿no? Para incrementar la recaudación de la alcabala. Recuerden que las aduanas son oficinas fiscales dedicadas la, a la recaudación de los impuestos al comercio. Las aduanas hasta hoy existen, ¿no? Bueno, así que la aduana este, se establecen con el virrey Amat y Junyent en 1772, ¿ya? Y entre sus funciones, bueno, están la recaudación de estos impuestos, ¿no? ¿Ya? Entonces las aduanas, las marítimas son en los puertos y las de provincia son en los caminos de cada partido, ¿no? Al interior de lo que podría llamar hoy las regiones o los departamentos. Tercero, se legaliza el reparto de mercancía. Ya, el reparto ya existía desde el siglo XVI, ¿no? Pero era un reparto de tipo inducido o voluntario, ¿no? ¿Qué se inducía? Bueno, el corregidor o el cacique te leía pues 1000 pajaritos, ¿no? Te pintaba pajaritos en el aire, ¿no? Para convencerte de comprar determinado producto, ¿no? Diciendo que tenía bondades, ¿no? Que los zapatos te iban a hacer bonito, hermoso, que la ropa era así, así, etcétera, ¿no? La población indígena, por supuesto, que vive en el campo, le prestaba poco oído atención a ese tipo de ofertas. Así que como esto no salía al mercado, ¿no? Y recuerden que la población indígena había incrementado su número, llegaba cerca al millón, el rey decidió hacerlo obligatorio. ¿Por qué se hizo entonces el reparto obligatorio? Para salvar la política de comercio de los criollos. ¿Ya? Recuerden que el tribunal del consulado, digamos, ellos protegían a los comerciantes y sus intereses, ¿no? Y los comerciantes, bueno, son apoyados ahora por el rey, ¿no? Ellos reconocen que el reparto va a ser duro porque van a obligar ya al indígena a comprar, quiera o no, ¿ya? Así que reconocen que van a haber problemas y conflictos sociales. Pero bueno, al final se implementa. Bien, hay también reformas educativas y reformas eclesiásticas. ¿Ya? Estamos hablando de que para establecer reformas liberales, porque son reformas liberales, ¿no? Que se requiere cambiar el pensamiento del poblador, criollo, indígena. ¿Cómo se cambia o se adapta el pensamiento y la instrucción a esta nueva realidad? Es con la educación, ¿ya? Entonces la educación cambia con las reformas, ¿sí? Se hacen reformas educativas, se reforma la Universidad de San Marcos, por ejemplo, en época del virrey Amat, para mejorar la currícula, ¿no? En consonancia con la libertad de comercio, ¿no? O el liberalismo del siglo XVIII.
Entonces recuerden que el liberalismo, ¿no? Que el rey aplica, busca pues tratar de que la economía se descapitalice, como va a ocurrir con el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque recuerden que en el liberalismo el fundamento de la riqueza ya no está en acumular dinero, ¿no? En tener guardado pan para mayo, sino gastarlo y ser consumista, ¿no? Que el dinero circule comprando mercancías porque esto satisface necesidades humanas. Entonces, con el reparto, bueno, esto se perjudica a los indígenas, ¿no? Y decíamos que había que cambiar la educación y es por eso que se crea el Colegio Real de San Carlos, un colegio superior, se supone que era superior, un colegio mayor, ¿no? El Convictorio Real de San Carlos, ¿no? Un colegio mayor, decíamos, para los alumnos que debían ser formados en virtud de este nuevo sistema de gobierno económico, ¿no? Para América. Se busca, obviamente, desplazar el poder educativo de la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque el control de la educación lo tenían los jesuitas, ¿no? Ellos tenían sus grandes colegios de mucho prestigio, pero el Estado crea entonces el Convictorio Real de San Carlos para enfrentar el poder de la Compañía y difundir, por cierto, pues las ideas liberales, ¿no? Entonces, la otra reforma, ¿no? Es la educación, es la reforma religiosa, que está vinculada a la parte educativa, ¿no? Como la compañía tenía mucho prestigio y además los colegios, bueno, el Estado decidió expulsarlos del virreinato del Perú. Esto se conoce como la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿ya? Que la va a efectuar el virrey Manuel Llamat también, ¿no? El gran reformador del siglo XVIII. ¿Ya? Así que se decide la expulsión de la compañía, como se ve en el grabado, ¿no? La expulsión de la compañía de Jesús y la confiscación de todos sus bienes, rentas y colegios. ¿Ya? Así que los colegios pasaron a formar parte ahora del Estado. Todo fue estatizado. El Colegio Real de San Martín, San Felipe, San Pedro, San Pablo, estos colegios jesuitas fueron clausurados, ¿no? Y las cátedras fueron cerradas. También se tomó control de la biblioteca y las tierras y haciendas, quedando bajo control de la dirección de temporalidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las temporalidades? Son la institución encargada de administrar, vender y rematar los bienes de la Compañía de Jesús. Bien, eso en cuanto a lo religioso, educativo. ¿Ya? Ahí también podemos hablar, ¿no? De otras reformas militares, por ejemplo, que va a ser la creación del ejército colonial, la creación de milicias urbanas, ¿ya? Y también la construcción del Real Felipe, ¿no? Que es el Real Felipe, bueno, es el nombre del castillo del Real Felipe, construido para, bueno, enfrentar a los piratas que asolan el Mar del Sur. ¿Ya? Recuerden que aquí en el Perú, en Lima, han habido piratas famosos, ¿no? Guillermo Brown, por ejemplo, ¿ya? Y otros piratas que tenían su base de operaciones en la playa Cerro Azul, al sur de Lima. ¿Ya? Pasando Mala, ¿no? Ahí está el Cerro Azul. Entonces ahí era zona de piratas. Bueno, entonces esto eh, respecto a a la parte militar. ¿Ya? Se temía también que los piratas, ¿no? Pudiesen remontar el cauce del río Rímac y bombardear Palacio de Gobierno, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta?
Profe, ¿podría repetir de nuevo? No, no entendí tan bien lo de las reformas económicas, por favor. Allá. Bueno, decíamos pues que las reformas han sido en la producción, ¿no? En la fiscalidad, en el comercio. ¿Ya? Básicamente lo que el rey quiere es extraer más recursos monetarios para España, ¿no? Así que no vaciló en hipotecar las rentas, ya en inundar el mercado peruano de manufactura importada, de ropa francesa, ¿no? El paño de Rouen, por ejemplo, ¿no? Un paño muy fino, el paño de Bretaña, ¿no? De Inglaterra, ya saturó el mercado peruano. ¿Con qué idea? Bueno, que el mercado americano consuma, ¿ya? Y como la gente no consumía, estableció el reparto, ¿no? Obligatorio, ¿no? Quiera o no, el peruano debe consumir, ¿no? Porque el reparto no fue para los indios solamente, fue para todos, ¿no? Entonces el reparto obligatorio, ¿ya? Así que, pero básicamente recayó en los indios, ¿no? En los indígenas, ¿ya? Así que el reparto perjudicó las economías y la canasta básica familiar del productor nativo, ¿no? Que va a provocar la rebelión de los Tupac Amaru 30 años después o 28 años después, cuando Tupac Amaru rechaza las mitas, los repartos y otros tributos, ¿no? Que pagaba la población de su cacicazgo. Bien, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? De las reformas borbónicas? Ya incrementó la presión fiscal sobre la población. Y esto que produjo un gran descontento social, ya dando origen a las famosas protestas sociales, ¿no? O conflictos sociales y protestas o desmanes antifiscales. ¿Ya? Entonces se busca, ¿no? Eliminar los impuestos. Profe, la rebelión de Tupac Amaru más fue tipo por razones económicas que sociales, ¿cierto? De los dos, pero lo que pasa es que uno está articulado a lo otro. Ahora veamos las rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Ya? Estas insurrecciones andinas son respuestas a las reformas borbónicas. En el Perú virreinal, colonial, han habido más de 100 rebeliones en todo el siglo XVIII. Incluso hay una autora muy conocida que afirma que ella las ha contabilizado y se han producido de 2 a 3 por año. Es todo un récord mundial. Cuando hablamos de Tupac Amaru, de Juan Santos, nos olvidamos, por ejemplo, de Francisco Congo. Ustedes lo pueden googlear. Francisco Congo es el nombre de un movimiento negro en el Perú, ¿ya? Que se crea justamente para recordar la memoria de este personaje, Francisco Congo, alias Chabelilla, que fue, bueno, dirigió el famoso Palenque de Huachipa. Que es el Palenque? Una zona de refugio insurgente de los esclavos afrodescendientes, ¿no? Negros que huían de las plantaciones. Se encontraban en el Palenque una zona de refugio para crear una sociedad alternativa, ¿no? Eso sin control de los criollos. ¿Ya? Este Palenque de Huachipa, que era como una zona de refugio completamente, digamos, imposible de ubicar, ¿no? Se había formado, bueno, en ese proceso, ¿no? Debido a que también las reformas presionaban más todavía a los esclavos, ¿no? Que tenían que salir o alquilarse para tener algún tipo de sustento a sus respectivas familias. Bien, entonces estas insurrecciones ya son contra el incremento de la carga fiscal, así que son antifiscales. ¿Y por qué? Porque el incremento de impuestos que genera que la población se empobrezca más, ¿no? Se pauperice. Y así va a ocurrir. La canasta básica familiar del indígena se reduce dramáticamente. Trabajo, ¿no? En fin, este, todo ese proceso, ¿no?
Bueno, eh, veamos la primera, ¿no? La de Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Él es un líder acháninca que afirmaba ante sus súbditos que él era descendiente del último inca decapitado Atahualpa, ¿no? De ahí el nombre. Entonces, tenía esa, esa característica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de su insurrección? Que duró 10 años, pueden ver la fecha, ¿ya? Uno, por el abuso de las misiones franciscanas. ¿Por qué? Bueno, porque se comenzó a obligar a la población a ser tributaria, ¿ya? Entonces, se crearon nuevas mitas, ¿no? La mita de la sal, la mita de otro producto, y bueno, también se produjo una gran cantidad de las epidemias en la zona. Entonces, esto debilitó a la población achánica. Y esto lo aprovecha también Juan Santos. Él observa, ¿no? Ya, el tema de los impuestos, ¿no? Así que manda a hacer unos pasquines, ¿ya? Y con ellos, bueno, comienza a criticar a la administración colonial, ¿ya? Luego se enfrenta ya en campo abierto y cerrado a las tropas de el virrey José Manso de Velasco y el otro virrey, conde de Superunda. Bien, entonces ahí tenemos también otra causa. Y tercero, la influencia del mesianismo andino. ¿Qué es el mesianismo? Una creencia de que va a volver un caudillo, un Pachacuti, ¿no? A restablecer el dominio otra vez de los incas. Son teorías que han permanecido a lo largo del tiempo. Bien, veamos el proceso, ¿ya? Bueno, Juan Santos, decíamos al inicio, reparte pasquines, ¿no? Reparte diatribas, ¿ya? Y que es un pasquín como una suerte de volantes, ¿no? Entonces, así más o menos comienza a criticar a el virrey, ¿ya? Segundo, sus fuerzas se van a incrementar, su número de tropas, ¿ya? Porque va a hacer alianzas con las etnias de la zona, ¿no? Chánicas, pirós, machihuengas, no machihuengas, este, en fin, ¿no? Profe, ¿no hay ciencia cierta que Juan Santos Atahualpa sea en verdad descendiente del último Inca, cierto? No, no hay información verídica de que esto sea cierto. Parece que él utilizaba este criterio para que la población crea en él y lo siga como un líder. Y va a ocurrir, ¿no? Ustedes ven, la rebelión duró 10 años y Juan Santos nunca fue vencido. Además, contó con el apoyo de muchas tribus de la selva central, ¿ya? Recuerden que la rebelión de Juan Santos fue muy peligrosa, ¿no? Se extendió por el Cerro de los Sal, por la región conocida como Gran Pajonal, por el río Perené, llegó hasta Tarma, ¿ya? Y ganó muchas victorias, ¿no? Nunca fue vencido, es lo que dice la información, ¿no? Que uno tiene, ¿ya? Entonces ahí vemos el proceso, ¿no? El centro es el Gran Pajonal, ¿ya? Las alianzas ya las mencionamos. Bueno, vence a los realistas en algunas batallas. Esto logra hacerlo por el conocimiento del terreno. Así que de esta manera su rebelión
Continuó hasta su muerte en 1752, ¿no? ¿Ya? Ahí muere, ¿no? No se sabe muy bien sobre su muerte, parece que fue envenenado, etcétera. Bien, la rebelión de Juan Santos fue de tipo regional, ¿no? El Gran Pajonal. La de Túpac Amaru II es una rebelión de tipo continental, ¿ya? Porque abarcó otras regiones, llegó hasta Buenos Aires, hasta Río de la Plata, llegó hasta Caracas, Venezuela, bueno, entre otros, ¿no? Bien, veamos ahora la de Túpac Amaru II, leamos ahí un poquito, ¿ya? Las causas, ¿no? Ok, comencemos entonces con Túpac Amaru II, ¿ya? Recuerden que él es un cacique de Tungazuca, un señor, ¿no? En la región, ¿ya? Desciende de los antiguos incas, ¿no? Por vía materna, su ancestra fue la ñusta Juana Pilcohuaco, ¿no? No pudo escucharlo ni eh, situaciones parecidas, ¿no? Bueno, entonces él es José Gabriel Condorcanqui, conocido más como Túpac Amaru II, ¿no? Amaru es sangre, Huanchiri es, en fin, ¿no? Bien, ya las causas son antifiscales, ¿no? Que busca Túpac Amaru, bueno, eliminar los impuestos de las aduanas, ¿ya? Y también las mitas que se pagan en Potosí, ¿no? Así como el reparto de corregidores. Entonces son medidas que propone, digamos, este personaje, ¿no? Como, ¿ok? Bueno, hay dos fases, ¿ya? La fase quechua o cusqueña y la fase aymara o del Alto Perú, ¿no? La primera es la cusqueña y contó con la participación directa de Túpac Amaru I, ¿ya? Donde va a tomar preso al corregidor José Antonio de Arriaga. ¿Ok? Bien, la de Túpac Amaru entonces se distingue por la anterior que fue regional, esta es una rebelión continental, ¿ya? Porque va a abarcar Río de la Plata, va a abarcar Venezuela, bueno, etcétera, ¿no? Ya, esa capitanía general, ¿no? Y los demás virreinatos. Fue reformista y antifiscal, ¿ya? Y el corregidor Arriaga fue ejecutado en Tungazuca. Bien, aquí abajito se dice que Pacamaru fue derrotado en Checacupe y entregado a las autoridades del Cusco.
¿Ok? Profesor, ¿qué tan relevante fue Tupac Katari en la segunda fase? Sí. Bueno, la segunda fase de la rebelión de Tupac Amaru demostraba que en el sur andino, ¿no? En el Alto Perú había una clase social, un sector social rebelde, ¿ya? O sea, un sector más radical incluso que los propios cusqueños. ¿Por qué se sabe esto? Porque hoy se ha analizado con evidencias que la fase aymara, que la segunda fase, fue la más radical. Ya la ciudad de La Paz fue sitiada 2 veces y tuvo el resultado de que murieron más de 100.000 personas. Una cifra no igualada a ninguna época de la historia del Perú, ¿no? 100.000 personas, que es básicamente la décima parte de la población, que apenas llegaba al millón, ¿no? Según el censo de 2 años. ¿Ya? Entonces fue una rebelión muy terrible y la fase más extrema se ve en el Alto Perú, ¿no? Ahí se dieron bueno, los enfrentamientos más duros y más rigurosos. Bien, veamos entonces en el caso de la fase quechua, Tupac Amaru pone preso al corregidor Arriaga y luego le ejecutan. Forma un estado mayor, decíamos, con la participación de muchas mujeres, Bartolina Sisa, Tomasa Tita Condemaita, e incluso la propia mujer de Tupac Amaru, ¿no? Que era Micaela Bastidas. Ella se encargaba de la parte logística, ¿no? Así que con este apoyo y de muchos otros caciques va a producir su primera victoria en la batalla de Sangarara. ¿Ya? Ese primer triunfo rebelde, pero que le costó la animadversión de la iglesia a través del arzobispado del Cusco, ¿no? Entonces el arzobispo excomulgó a Tupac Amaru, ¿no? Y en fin también a otros miembros de su coalición. ¿Ya? Así que con esto, ¿no? Este debilitamiento, ¿ya? Finalmente Tupac Amaru va a ser derrotado en Chacacupe y ejecutado en la ciudad del Cusco. Su muerte es muy terrible, fue descuartizado, ¿no? A pesar del daño que sí ocasionó, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí la primera fase. ¿Ya? La segunda fase es la fase de Mare, decíamos, se va a dar en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Lo va a dirigir Diego Cristóbal Tupac Amaru, que es el primo de Tupac Amaru. ¿Ya? Y lo va a secundar Tupac Katari como líder boliviano. La pregunta es, ¿por qué Bolivia se separó del Perú? Son muchas razones, las más simplistas se han dado que Bolívar era enemigo del Perú, bueno, etcétera, ¿no? Lo cierto es que fue parte, pues, de una separación que la población lo vio con agrado, ¿no? Entonces ahí tenemos finalmente estas eh, causas, ¿no? Ahora, ya en la fase Aymara, ya, se produce pues esta división, ¿no? Entre Tupac Katari y Diego Cristóbal Tupac Amaru. ¿Por qué es la división? Porque el rey ha ofrecido un perdón. Tupac Amaru, Diego Cristóbal no se daba cuenta de esto, así que se coge y va a ser ejecutado en secreto. Entonces, casi en el mismo vagón, ¿no? Que se está transportando. Y bueno, aquí esta diferencia, ¿no? Va a ser que maten primero a Diego Cristóbal y luego capturen a Tupac Atari, que va a ser también condenado y asesinado en la ciudad de La Paz. Con esa derrota se pone fin a esta insurrección indígena que era muy fuerte.
Bien, entonces ahí tenemos las causas externas, ya la invasión francesa, ¿no? Recuerden que el padre y el hijo se habían dividido. Fernando VII y Carlos IV estaban divididos, ya ambos eran ambiciosos, ¿no? No les importaba la familia, así que Napoleón aprovecha esta división, ¿ya? Los bonapartistas promueven un golpe de Estado, conocido como Motín de Aranjuez, ¿no? Y así, bueno, se nombra a Fernando VII como emperador de España y se le pone a Carlos IV. ¿Ya? Luego se le invita a la ciudad de Bayona a Fernando VII para que reconozca la presencia de José Bonaparte en el gobierno. Fernando se niega y lo ponen preso. Así que José Bonaparte se proclama emperador de España. ¿Ya? Cuando las élites criollas en España y en América se enteran de ello, promueven la formación de juntas de gobierno. ¿Qué son las juntas de gobierno? Son instituciones políticas que buscan proclamar la independencia frente a España. Ojo que no es contra el rey Fernando, sino contra la España napoleónica ahora, ¿no? Porque recuerden que Napoleón era ilustrado y buscaba llevar la ilustración a los demás países, ¿no? Así que se convocan a los reinos y provincias de América también para que en su opinión y uno de los peruanos, diputados Dionisio Blas Tolosa, exige la abolición del tributo indígena. ¿Ya? Entonces, esto respecto a las Cortes de Cádiz, ¿no? Incluso participa el peruano Manuel Vicente Morales y Duárez, ¿no? Muy conocido en esta narrativa. ¿Ya? Bueno, ¿no? Entonces ahí está este proceso. ¿Ya? Y bueno, finalmente se produce la restauración, ¿no? ¿Con quién? Con la Santa Alianza, ya que Napoleón fue derrotado, ¿ya? Así que el rey Fernando VII regresa al trono en España, ¿no? Y pretende eliminar los derechos concedidos. Entonces, este fue el error, ¿no? Bueno, de este gobernante, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ahí están los acuerdos, ¿no? Entonces, ya en las Cortes de Cádiz, ¿no? Se da el acuerdo también de cambiar la forma de gobierno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han visto que el capricho de estos reyes los lleva a una invasión, a una guerra abierta, ¿no? Así que ahora se va a establecer una constitución. Se va a llamar la Constitución de Cádiz, haciendo que España sea una monarquía constitucional, donde el poder ya no recae en el rey, sino recae en el pueblo de ciudadanos. ¿Ya? Ese es el modelo americano y también parte del modelo francés. Bien, ya ante eso, ante ello, ¿no? Con la nueva constitución se promulga lo siguiente, ¿no? Se decreta la libertad de imprenta, se acuerda que el rey solo es una figura decorativa, y tercero, se abolió el terrible tribunal de la Inquisición. Entonces, digamos, eh, este hecho, ¿no? Bueno, ya viendo los criollos que no es posible la independencia, esta se va a formar desde el sur y desde el norte. ¿Ya? En el sur, las Provincias Unidas del Río de la Plata van a iniciar ese proceso, ¿no? Así que esto comienza con la campaña libertadora de San Martín, quien forma el ejército de los Andes. Y los argentinos han comprendido que su independencia de ellos no está asegurada, mientras el Perú y Chile tampoco lo fueran. ¿Por qué? Porque si ven la posición, la ubicación geográfica del Perú es el corazón de Sudamérica, ¿ya? Porque domina los Andes, ¿no? Así que tiene una gran ventaja. Por eso que para Argentina era perentorio que el Perú lleve adelante su proceso emancipador, ¿no? Bueno, así que se inicia la campaña sobre Chile. ¿Ya? Se derrota a los realistas entre batallas, Chacabuco
Cancha Rayada y Maipú. Esto ocurre en 1817, finales, ¿no? Y bueno, entonces aquí se produce la independencia de Chile y se inicia la campaña sobre el Perú. ¿Ya? San Martín desembarca en su primer cuartel general, que viene a ser el puerto de Pisco, ¿no? La bahía de Paracas, bueno, toda esa zona. Y allí establece su primer cuartel general. ¿Ya? Aquí las narraciones históricas dicen que San Martín tuvo un sueño. ¿Qué sonó? ¿Qué soñó? Bueno, soñó la primera bandera, ¿no? La bandera del Perú, la blanquirroja. Es lo que dice una leyenda. Bien, hay una negociación con el virrey Pezuela, hay un acuerdo por la tosudez del virrey Pezuela, ¿ya? Era realmente terco, ¿no? Tosudo, incompetente, ¿no? Para España, obviamente. Bien, bueno, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la independencia del Perú, vamos a pasarla, ¿no? Ahí están las juntas y los precursores, ¿no? Baquíjano, ¿ya? Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza y separatistas, bueno, que son Juan Pablo Vizcarra Guzmán y José Larribagüero, Agüero, ¿no? Ambos escribieron dos textos, ¿no? Uno, Carta a los Españoles Americanos, y bueno, el otro, 28 causas para la independencia del Perú. Bien, ahí están. Ok, ¿no? Bien, ahí están. Ya, las juntas gubernativas y las rebeliones y conspiraciones, ¿no? También mencionadas. Y la corriente libertadora del sur, ¿no? Entonces, luego de la conferencia y Miraflores, como no hay un acuerdo, San Martín le da una lección militar al ejército realista, ¿no? ¿Cuál es? Que bueno, los derrota en la campaña de Antonio Álvarez de Arenales en la Sierra Central para liberar los pueblos de esa zona. Entonces fue un error de cálculo que hizo el virrey, ¿no? Muy bien, entonces, ya, ahí está San Martín, ¿no? Que lo vence con la campaña y la victoria en la batalla de Pasco, diciembre de 1820. ¿Ya? Bueno, el virrey no tiene apoyo, ¿no? ¿Ya? Así que decide huir, ¿ya? Y se va de la capital Lima hacia el sur, ¿ya? Y San Martín proclama la independencia en las cuatro plazas que todos conocemos. Bien, San Martín pues proclama la independencia, ocupa la ciudad la primera semana, el virrey ha huido y firma el acta el 15 de julio y se proclama el 28 en las cuatro plazas que todos ya conocemos. ¿Ya? Va a iniciar el gobierno del protectorado. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es? Una forma de gobierno, ¿no? Que protege, bueno, a la persona de los rayos del sol, ¿no? Bien, ¿ya? San Martín entonces, él busca crear una monarquía constitucional, ¿ya? Y bueno, no, no puede hacerlo, ¿ya? Lo cierto es que proclama la independencia y crea un régimen de protector.
¿no? Que establece a San Martín se le debe por la historia la creación del Estado republicano. Crea el Consejo de Estado, la Alta Cámara de Justicia, ¿no? El régimen, en fin, ¿no? Entre otros procesos, ¿no? Bueno, ya luego el Congreso se reúne en septiembre de 1822 y, ¿no? Se produce ya digamos, digamos, situación, ¿no? Que promueve más las guerras de independencia. Ya, bueno, el Congreso abolió los títulos nobiliarios, ¿no? Segundo, inicia una campaña militar, ¿no? En los pueblos intermedios. Y bueno, termina con un golpe de Estado, primer golpe de Estado, o último golpe de Estado en la historia, bueno, sería el primero, ¿no? De la República, ¿no? El motín de Valconcillo. Ya formalmente estaba fundada la República, ¿no? Con su presidente y su presidenta, ¿no? En fin. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ese proceso, ¿ya? San Martín crea todo, ¿no? Crea la Biblioteca Nacional, crea el Museo Nacional, la Sociedad Patriótica, ¿no? Los tres ministerios famosos, Guerra y Marina, Hacienda y Comercio y Relaciones Exteriores, ¿ya? El Congreso también había fracasado, decíamos, ¿no? En el proceso. San Martín dio la libertad de vientres, ¿no? Ya abolió el tributo para tener respaldo indígena, aunque esto fracasó en realidad, ¿no? Y bueno, decíamos que en lo cultural, ahí está la creación del himno y la Biblioteca Nacional. Bueno, Luna Pizarro fue el primer presidente del Congreso, ya no lograron vencer a los españoles en la campaña, ¿no? Y así finalmente queda, ¿no? Bueno, ante esa segunda derrota del Congreso, ya Rivagüero proclama un golpe de Estado, ¿no? Así que se pasa a ser una persona muy, eh, digamos, muy onerosa, ¿no? Para el, para el contexto, ¿ya? Entonces, ese golpe de Estado, ¿no? Hace que se cambie la política, ¿no? Para una posterior eh, reestructuración. Lo cierto es que Bolívar le pide a San Martín que se vaya del Perú y él accede finalmente. Bolívar tiene otro proyecto, ¿no? El llamado Federación de los Andes, que básicamente consiste, bueno, en fin, ¿no? Bien, ya, entonces es el primer golpe, el mantiene Malconcillo, que pone a Rivagüero, ¿no? Es el primer presidente, él desconoce el gobierno de la Junta Militar, ¿no? En fin, ya, y hace el Estado peruano. Luego permite la convocatoria del Congreso, ¿no? En septiembre lo hace, y bueno, esto se reactiva en noviembre, ¿no? De 1822. Bueno, con el golpe de Estado, ¿no? El Congreso culmina su mandato y asume Rivagüero, que también fracasa en la segunda campaña de puestos intermedios. El Congreso lo destituye. Él no acepta su destitución, se declara en rebeldía. Y bueno, asume el mando de todas las tropas, Simón Bolívar. Ok, bien. Bolívar acepta venir al Perú con una condición, ¿ya? Que San Martín se vaya del Perú. Así que hay una entrevista en Guayaquil, ya Rivagüero es depuesto, ¿no? Le dan el gobierno a Torre Tagle, ya, pero luego Bolívar encuentra cartas que comprometían a Torre Tagle
y Ribagüero en acto de traición. Aunque, bueno, en fin, ¿no? Bueno, Bolívar es muy radical, ¿ya? Busca erradicar la corrupción y establece su famoso decreto de pena de muerte. Entonces ahí la victoria será militar, ¿no? Batalla de Junín, batalla de Ayacucho. Se sella la independencia, ¿ya? Y bueno, San Martín, que ya se ha ido, ahora gobierna Bolívar, ¿no? Que ha suscrito una capitulación controvertida, la capitulación de Ayacucho, ¿no? Aquí se acordó respetar las propiedades de los vecinos españoles que quisieran quedarse en el Perú con tus bienes y con los gastos, ¿no? Bien, ya, entonces esa es la independencia, ¿no? Del Perú y ahora veamos el gobierno de Bolívar, ¿no? Bueno, Bolívar es el libertador, así lo proclama el Congreso, ya realiza el Congreso de Panamá. ¿Por qué? Porque él tiene en mente crear, como él mismo lo dice en el texto, los Estados Unidos de Sudamérica. ¿Por qué propone esto Bolívar? Porque observa que Estados Unidos crece como potencia, ¿no? Así que para los colombianos lo ven como una amenaza, ¿no? Que se explicaría un poco también en ese contexto, ¿no? Y también con Bolívar se va a crear el Alto Perú, ¿no? Nace el país de Bolivia y nace porque, bueno, ¿no? La población boliviana decide tomar una postura descentralista, ¿no? No quieren estar bajo control de la República porque lo ven como un régimen centralista, ¿no? O centralizador. De ahí, digamos que la diferencia, ¿no? Bien, luego de este hecho, ¿ya? Bolívar recibe noticias de un intento de rebelión en la Gran Colombia, así que decide regresar a su país y nombra a Andrés de Santa Cruz como jefe de gobierno, ¿no? Encargado. Bolívar se va y bueno, el Congreso saca a Santa Cruz y coloca a José de la Mar como presidente, ¿ya? Así culmina el proceso de la independencia, ¿no? Aquí están los ejercicios para que ustedes lo desarrollen y bueno, también las claves de la separata, ¿no? Entonces no sé si hay alguna pregunta respecto al tema, ¿ya? O alguna consulta, ¿no? Bien. Ah, profe, sobre la traición de Riva Agüero y Torre de Tagle, ¿por qué intentaran acercarse a la Serna? Ah, ya. Buena pregunta. Bueno, es un tema que ha generado discusión en la actualidad, ¿ya? De quien está probado, ¿no? Porque las cartas lo demuestran, es de Ribagüero. Sí, intentó un acercamiento o negociación con el virrey La Serna y se le acusa de traidor. Muchos dicen que no, porque no hay una conciencia nacional, todavía no existe el Perú. Perdón, el Perú sí existe, ¿no? Porque nace como república con la independencia proclamada por el Acta de San Martín, ¿no? El 15 de julio de 1821. Entonces sí existía, ¿ya? Sí existía, ¿no? El país como una nación, algo que Ribagüero desconocía, ¿no? O no quería reconocer, ¿ya? ¿Y por qué no quería reconocerlo?
porque él sentía, ¿no? En su esquema mental que estaba siendo desplazado del gobierno, ¿no? Recuerden que él no participaba en el gobierno, ¿ya? Era parte simplemente de una instrumentalización de su participación, porque era, digamos, considerado como un caudillo más de tipo militar. Entonces, ese deseo de querer ser parte de un proyecto, ¿no? Recuerden que Rivera llega a ser presidente, pero por un golpe de Estado, ¿no? Muestra su ambición personal que él tenía, ¿ya? Es decir, era parte de su estamento y no le importaba mucho, ¿no? Todos estos aspectos, incluso, ¿no? A una negociación poniendo en peligro la estabilidad de todo el país, ¿no? Porque estamos hablando ya de la República. Entonces sí, es el caso quizá más, más controvertido o probado, ¿no? Porque está la carta, ¿no? Y Bolívar lo condena a la pena de muerte. En el caso de Torretagle no está tan probado. Bueno, ¿qué pasó, no? Según la información, fue el sobrino de Torretagle que fue tomado preso, ¿no? Por traición, ¿ya? Es el sobrino de Torretale, pero cuando fue interrogado, él afirmó que su tío estaba implicado, o sea, Torretale. Torretale, por supuesto, que negó los hechos, ¿no? Es todavía una discusión, es una posibilidad, obviamente, ¿no? Lo cierto es que para salvarte, que él sabía que era un acto de traición, porque él había sido, recuerden, puede ser el presidente, ¿no? O sea, el presidente está acusado de negociar con el rey. No hay carta sobre eso, pero el sobrino lo acusa, ¿no? En el interrogatorio, ¿ya? Entonces se refugia en el castillo del Real Felipe, ¿no? Y el general José Ramón Rodil le devuelve sus grados de marqués, porque era marqués de Torretagle, ¿no? De funcionario del Estado. Entonces, eso, por ejemplo, ha hecho de dudar un poco de su integridad, ¿no? Y ya en prisión, bueno, ya en el, mejor dicho, en el castillo del Real Felipe, escribe el famoso manifiesto, rechazando la República, ¿no? Viéndolo como una causa perdida, por eso que muchos dicen que es traidor también. También es un caso grave, obviamente, ¿no? Aunque tal vez provocado por las propias circunstancias, ¿no? De estar preso, la familia, la esposa, etcétera. Pero ¿por qué lo hizo en caso de sea cierto? Bueno, también recuerden que si bien es cierto, Torretagle era el presidente, ¿no? Al parecer no había una mayor, digamos, visión de futuro y tal vez tenía también intereses muy personales, ¿no? En el caso de Torretagle, ¿no? Había intereses regionales, ¿no? Recuerden que él era una persona importante en la región de Trujillo, ¿no? Del norte del Perú, ¿ya? Entonces tal vez, ¿no? Su participación no estaba también siendo muy considerada. Recuerden que el proceso de independencia, digamos que nace más en el centro y el sur, porque si ustedes ven el escenario de combate, las principales batallas y hechos son en el sur, ¿no? Centro y sur, Junín y Ayacucho, ¿ya? Entonces ahí están las áreas de combate que son decisivas, ¿no? No es en el norte ni en Lima, ¿no? Es en el sur, ¿ya? O sea, el bastión final, la batalla final, ya de poder a poder se da en Junín y Ayacucho. Entonces, eso puede explicar también ese proceso de defección, ¿no? De los presidentes, ¿no? Ok, jóvenes, entonces aquí terminamos ya nuestra sesión de consulta académica y nos vemos ya la siguiente semana. ¿Ya? Tengan ustedes muy buenas noches, cuídense mucho y feliz año nuevo, ¿no? Para todos, ¿ya? Hasta luego.